Bueno chicos, como bien habrán visto en su sílabo de clases, el día de hoy tocaremos el tema del mestizaje. Supongo que habrán hecho la investigación que les pedí, ¿no? Sí, profesor. Hemos visto las fuentes e investigado por nuestra cuenta. Entonces, primero comenzaré por explicarles los objetivos de la sesión. Primero, entender el concepto del mestizaje y el impacto que tiene este en nuestro país, además de cómo se relaciona con la cultura chicha y finalmente su importancia. Bien, en primer lugar, ¿quién de ustedes me puede decir qué es el mestizaje? ¿Algún voluntario? Claro, profesor. Bueno, según el video que vi como parte de mis fuentes, el mestizaje es una combinación biológica y cultural, lo cual da como resultado nuevas especies de familiares y genotipos. Esto se ve mucho en nuestro país, gracias a la invasión española. Prácticamente somos producto del mestizaje. Bueno, la gran mayoría, ¿no? Así es, Gianfranco, el mestizaje está muy presente en diversos países, y esto los hace multiculturales. Ahora que sabemos lo que es este concepto, podemos explayarnos en el contexto de este tema en nuestro país. ¿Alguien puede decir cómo es que surge el mestizaje en el Perú? Bueno, profesor, leí que el mestizaje en el Perú surgió alrededor del siglo XVI, tras la llegada de los conquistadores y con su estadía tras la victoria ante los pueblos indígenas que habitaban por el territorio peruano actual. Tiempo después de eso, los europeos empezaron a tener descendencias con las mujeres nativas, comenzando así la época de los primeros mestizos, donde aparece al que se le considera el primer mestizo racial y cultural de América, Inca Garcilaso de la Vega, del cual hablamos en nuestro trabajo pasado. Correcto, y cuando hablamos de mestizaje nos referimos a un tema simple como cualquier otro. ¿Tuvo un peso para nuestra sociedad? Sí, Livani, te escucho. Pues como investigado, puedo concluir que el mestizaje tuvo un impacto en nuestra sociedad por el proceso que sufrió después de la conquista. Sin embargo, su componente racial ha sufrido distintas variaciones durante su historia. De este modo, en 1876, el 57,9% de la población era amerindia, mientras que en 1940 el porcentaje había descendido hasta un 46%. A partir de ese último año, no se ha realizado en el país ningún estudio sobre la composición racial de los habitantes, aunque existen fuentes internacionales que señalan que los principales grupos que componen nuestra sociedad son las razas mestizas, amerindias, blancas y en menor medida negros y asiáticos. Profesor, ¿puedo comentar algo más acerca del tema? Por supuesto que sí, Valerie. Adelante. Bueno, profesor, creo que esto también se puede relacionar con la cultura chicha y sus expresiones. Esta se puede reconocer por los carteles coloridos y de grandes letras llamativas que dan anuncios, y también por la música conocida de este género, que leí representa varias culturas nuestras juntas de forma llamativa. Justo ese tema iba a tocar, gracias por mencionarlo. Creo que así es como la conocemos muchos de aquí, pero les explicaré cómo se extiende aún más este concepto. La cultura chicha es la manifestación de un conjunto de situaciones que corresponden a una sociedad con una mezcla de diferentes realidades, causada por la migración de las personas de los diferentes departamentos del Perú hacia la capital. Como dices, podemos verlo reflejado en la música, arte, publicidad, la forma de vestir, emociones, sentimientos, costumbres, tradiciones, etc. Dentro de lo que es la historia podemos ver tanto dolor y lucha, pero también de superación, logros, anhelos y esperanzas. Muchas gracias por tu participación, Valerie. Ahora, hablando de esta cultura chicha, ¿alguno de ustedes sabe cómo surgió? Yo sí, profesor. Bueno, Pierina, cuéntanos qué es lo que sabes. Según la investigación previa que realicé, la marginación y abandono del Estado hacia las minorías étnicas y los grupos subculturales urbanos, como en las provincias serranas y selváticas, trajo como consecuencia el desborde popular, que fue la incontrolable migración interna. Los migrantes provenientes del interior del país trajeron sus tradiciones culturales autóctonas a la capital. Todo esto en busca de trabajo y de una vida más digna, escapando de la idea de que su único oficio es el de ser sirvientes de hombres blancos. ¿Puedo decir algo más, profesor? Claro, Gianfranco, ¿qué más nos quieres decir? Bueno, también tengo entendido que esa no fue la única causa de la migración. Además de ello, en la década de los 80, gracias a los atentados terroristas y violencia armada que se desató en provincias, el número de migrantes aumentó hasta convertirse en la mayoría de la capital. Y como Lima no estaba preparada para recibir a tanta gente, los servicios públicos colapsaron, por lo que los inmigrantes de esa manera se vieron obligados a crear nuevas ciudades. Estos nuevos distritos se denominaron pueblos jóvenes, porque representaban los anhelos de un mejor porvenir para los hijos.
De esta manera, la Lima colonial se fue llenando con un número creciente de nuevos barrios pobres, surgiendo así la cultura chicha, como una cultura emprendedora que crea sus propias reglas y medios de trabajo. Buen trabajo, Pierina y Gianfranco. Entonces, con esta introducción podemos explayarnos más es cómo esta cultura está presente en gran parte de nuestra sociedad. ¿Pueden repetirme dónde es que podemos observarla? Sí, profesor. Como decía, con chicha muchos podemos pensar en lo que sería sin duda la música. Esta es una mezcla de cumbia colombiana y de ritmos andinos como el huayno, el ritmo de la beatbox americana y del hip hop, donde han sido reordenados todos estos sonidos de forma más moderna. Este tipo de cumbia no tradicional se presentó también en los barrios pobres de Lima y se extendió rápidamente por todo el país. Por el lado de los carteles y las vallas publicitarias, estos muestran colores fluorescentes y las letras son de formas casi psicodélicas. Sí, profesor. Y también agregaría lo que dijo mi compañera, cómo esta cultura también está en la prensa, como por ejemplo, en barrios de clases socioculturales bajas, se encuentran periódicos que promueven el escándalo, declaraciones sensacionalistas, campañas de humillación pública y desinformación total. Hoy en día la chicha se dice de todo, siempre y cuando promueve la fiesta, la música y represente esa mezcla de la historia y la cultura peruana, la más a menudo mal formada, la urbana y la andina en general. Muy bien de parte de los dos. ¿Algo más que quisieran agregar? Yo, profesor, quería mencionar que la cultura chicha destaca también por ser una forma de expresión ante la marginación, que dio lugar a la convivencia de culturas de la costa, sierra y selva, con ello el mestizaje y el término criollo. Se creó un propio estilo musical en la que se tomaron tanto las costumbres andinas como la parte técnica de los limeños, y además los migrantes aportaron los valores y tradiciones que traían de sus pueblos natales, uniéndose así más nuestra historia. Exacto, Pierina, muchas gracias por tu acotación. Bueno, queridos alumnos, después de esta ronda de preguntas y respuestas, podemos concluir que el Perú es un país mestizo. Esa es nuestra identidad nacional. Hay una gran diversidad entre nuestros pobladores y aunque otros se crean una raza diferente, todos tenemos en nuestros genes esa trenza multicolor que se ha ido formando año tras año desde la conquista. Es por ello que se debe trabajar en la conciencia de que todos tenemos los mismos derechos y nadie es más que otro, aunque la apariencia pueda ser diferente. Promover el respeto y mayor cumplimiento de las leyes para todos y un Estado que organice adecuadamente la vida social de nuestro país multicultural es muy importante, pues la idea de que todos somos mestizos es algo que se escucha y que tiene resonancia en todas las clases sociales de la región. Agradezco la investigación hecha y compartida. Hasta la siguiente clase, chicos.